Gracias a todos vosotros por estar aquí y gracias a estos 4 amigos que van a leer unos trocitos del libro. Es una visión de distintos sitios y situaciones del mundo hecha desde las habitaciones, iba a decir los hoteles. A veces las habitaciones han sido el hangar de un aeropuerto, la sacristía de una iglesia llena de refugiados. Esas historias de todos esos hoteles, de todas esas habitaciones, se completan con unas historias cortas, que son el contrapunto a lo que se ha contado ahí. Esas historias cortas son las que les he pedido a Nathalie Seseña, a Lluvia Rojo, a Juan Margallo y a Mariano Venancio que leyeran en plan de atraco, porque ni siquiera han tenido el texto antes, excepto Mariano, para poder leerlo. Gracias a Jesús, que yo he publicado antes en distintas editoriales, en Planeta, en RBA, en El Destino, etcétera, y es la primera vez que me he encontrado con un editor con el que se podía hablar, discutir, que te apoya, te orienta, y eso se agradece muchísimo. El libro aseguro que no deja indiferente, pero que cuando uno lo lee no es ya la misma persona, o debería ser una persona distinta, porque esto es uno de esos libros que ayudan a pensarte, a pensar el mundo en el que vivimos y te anima de alguna manera a tratar de modificar tu actitud, porque si no se modifica la actitud, este mundo está indudablemente abocado al abismo. Es un libro en el que muchas veces estaba editando y revisando el libro con lágrimas en los ojos de la pura conmoción. No emoción, conmoción. No, ni siquiera es una cuestión de sensiblería, que también lo soy, en exceso a veces, por eso también eso queda un poco condicionado la lágrima, sino de lo que se está narrando es tan absolutamente revelador de la iniquidad del ser humano y de esta especie de mundo terrible que ha construido la humanidad. Uno se enfrenta a un último texto absolutamente maravilloso, en el que hasta este misántropo convencido que soy yo, le hace pensar que existe un mínimo de esperanza, y que ese mínimo de esperanza está precisamente en esas personas anónimas que son capaces de cerrar este libro con uno de los relatos más bellos a los que que puede enfrentar o que pueda afrontar hoy una persona de nuestro mundo. No voy a revelarles y les aconsejo que lo lean. Ha sido un placer dar forma a este libro, ha sido un placer ver cómo crecía y no hacer ningún caso a las cuestiones, a todas las cortapisas que decías de está creciendo mucho. Déjame que crezca, porque el libro tiene las páginas que tiene que tener, no tiene ni una más, no le sobra ni una coma. Vamos a seguir hablando del libro, como diría Umbral en su cita más famosa, pero yo quiero pediros permiso para hacer un paréntesis y hacer un pequeño homenaje a una serie de compañeros que, además de compañeros, se han convertido en amigos del alma, en hermanos, y a los que no se suele ver y se suele hablar de ellos muy poco. Me refiero a productores como Juan Antonio Moreno, que está aquí, con quien he estado en distintos países. Se cuentan anécdotas suyas en el libro, especialmente las de África Central. A Ricardo Iznaola, también productor, con quien he estado pues, en China, en Camboya, en Vietnam, en Jordania, en muchísimos sitios, y sobre todo a los cámaras. El único que no se puede agachar en un tiroteo es el operador de cámara. El único que no puede faltar a la cita con lo que está ocurriendo
es el operador de cámara, porque si no, sería una crónica de radio o una crónica para un periódico, pero nunca una crónica para la televisión. El libro va dedicado a los dos mejores operadores de cámara que, en mi opinión, ha habido en la historia de la televisión en España. Jesús Mata, que ya no está entre nosotros, pero que está aquí con nosotros y estará siempre en nuestra memoria y con nuestro cariño, pero está Amparo, su compañera. Él me decía siempre qué suerte había tenido de conocer a Amparo. A Evaristo Canete también va dedicado ese libro. Le digo en broma que son las aventuras de Evaristo Canete, porque realmente con Jesús y con Evaristo es con los dos compañeros, amigos, con los que más he viajado y más situaciones de peligro he compartido. Está también Fermín Rodríguez, con quien también hemos estado en momentos difíciles y de quien se cuentan anécdotas, entre otras una cuando en el Congo le pusieron una pistola en la boca pidiéndole la cámara a un coronel del ejército de Mobutu, y él me miró, le había derribado el coronel de un puñetazo al suelo, y él me miró desde el suelo agarrado a la cámara y me dijo: me pegará un tiro, pero la cámara no se la doy, la cámara son mis ojos. Bueno, esos compañeros que están aquí y que son parte de mi vida, quería hacerles este pequeño homenaje antes de leer nada. Incluso le vamos a dar un aplauso. Vamos a escuchar esos trocitos de lectura. Yo también leeré uno. Podíamos empezar con una historia más larga, con Mariano, leyendo 4 o 5 minutos de una historia que se llama Los hermanos Marx en Sarajevo. La guerra de Bosnia fue una tragedia que duró 4 años, en la que todos los días teníamos en televisión unas noticias amargas y unas imágenes durísimas. Sin embargo, si los periodistas contáramos muchas veces los entretelones de esas situaciones tan dramáticas, nuestras crónicas darían risa. No se puede hacer entonces, pero sí se puede hacer ahora. Y yo en Sarajevo, tratando de salir de esa ciudad cercada, en la que nos costó mucho trabajo entrar, cruzando el monte Ijman de noche, jugándonos la vida, en Sarajevo creí por un momento en las oficinas de los militares estar en una película de los hermanos Marx. Buenas tardes. Yo siento una enorme alegría de estar aquí ayudando a presentar un libro de Vicente Romero. Somos amigos de hace más de 40 años, cuando empezaba él su andadura profesional y yo la mía. Y historias de las que hay en el libro, yo las conozco de cuando ocurrieron. Él venía de Vietnam, llamaba por teléfono, nos reuníamos en su casa y contaba de primera mano, incluso antes de pasar por el periódico donde podían ser seccionadas, digamos, pues yo las conocía ya. Por eso me da una enorme alegría estar presente en esta presentación de, valga la redundancia, de mi querido y por admirado Vicente Romero. Voy a leer este pasaje que él titula Los hermanos Marx en Sarajevo. Durante la guerra de Bosnia, entrar en el cuartel general de la UNPROFOR en Sarajevo era como ir de visita a un manicomio made in Hollywood, en cuyas dependencias las camisas de fuerza habían sido reemplazadas por uniformes de camuflaje. Las tropas del cuerpo de guardia que custodiaban el recinto eran francesas y no hablaban inglés. Al otro lado del patio, los encargados de controlar el acceso de visitantes pertenecían al ejército británico y no comprendían ni palabra de francés. Sin embargo, estaban obligados a comunicarse entre sí día y noche por medio del radioteléfono. Sus conversaciones resultaban desesperantes, obstaculizaban las gestiones más simples e impedían que se lograra un mínimo de coordinación y eficacia, además de frustrar
cualquier medida de seguridad. Esa situación imposible se mantuvo durante meses, sin que el alto mando la detectara ni nadie se molestara a organizar un cursillo acelerado de francés y o inglés elemental, ya que no se había pensado en reclutar a soldados con conocimiento de idiomas, ni tampoco en recurrir a la ayuda de traductores. En septiembre de 1995 se anunciaba especialmente complicado el paso a través del monte Eggman, y tuve que acudir a la sede de un Profor para solicitar plaza en un vuelo castrense hasta la base aérea de Ancona, en el norte de Italia. Al cabo de media hora de diálogos delirantes entre soldados anglófonos y francófonos, acabé por hacer de traductor entre unos y otros. Logré así abrirme paso hacia la denominada Oficina de Asuntos Civiles, de la que dependía el transporte de periodistas, aunque jamás estuvieron definidos los límites de sus competencias, ni mucho menos los derechos de los usuarios. En sus dependencias, un correcto oficial de Su Majestad Británica me informó que, con el habitual tono rotundo de las gentes de su oficio, sobre las condiciones para acceder al avión militar que yo pretendía coger, ya que las compañías civiles habían dejado de operar muchos meses antes. Dispone usted de una plaza reservada que acabo de asignarle. Tiene que presentarse en la oficina de vuelos con 1 hora de antelación. ¿De acuerdo? ¿A qué hora sale el vuelo? Eso es información reservada que no podemos facilitar. Vamos a ver, tengo que estar en el aeropuerto 1 hora antes. ¿De qué hora? Está muy claro, de la hora de salida del avión. Pero tendrá que decirme la hora prevista del despegue. Le repito que eso es secreto. Mire, aquí ni siquiera conocemos ese dato. Entonces, habrá de enterarse por sus propios medios y presentarse 1 hora antes, insisto. Mi interlocutor me miraba con el mayor desprecio, cansado ya de mi presencia. Debía de pensar que yo era un civil estúpido, y le parecería mentira que un periodista fuera incapaz de averiguar algo tan sencillo como la hora de salida de un avión que probablemente se repetía de forma periódica. Media docena de teléfonos que sonaban constantemente dificultaban nuestra absurda conversación. De fondo, a través del altavoz de una radio castrense, llegaban maldiciones en francés desde el cuerpo de guardia sin que nadie prestase atención a sus mensajes en la lengua de Molière. Varias mujeres uniformadas atendían a civiles bosnios que, con ingenio, también habían logrado superar aquella barrera lingüística que las fuerzas de Naciones Unidas mantenían en sus instalaciones. Sus cuestiones, formuladas en tono de súplica, eran respondidas de forma maquinal y entre las continuas interrupciones de oficiales que pretendían resolver en la Oficina de Asuntos Civiles docenas de pequeños asuntos cotidianos de su vida militar. Cuando me despedía, surgió otro problema. Un momento. ¿Sabe usted que sin casco y chaleco antibalas no le dejarán embarcar? ¿Ah, no? Decididamente yo era un civil estúpido. Lo ratifiqué con otra pregunta. ¿Dónde puedo conseguir un casco y un chaleco? Aquí no. Ya, pero estará previsto, está prohibido facilitar equipamiento bélico a los civiles. Y la policía militar tiene orden de perseguir la compraventa de cascos o chalecos. ¿Qué puedo hacer entonces? Búsquese la vida. La vida había que buscársela en el militarizado aeropuerto de Sarajevo. Su oficina de vuelo se distinguía por un cartel en inglés que, clavado sobre la puerta, definía acertadamente su organización y funcionamiento con 2 palabras. Maybe Airlines. Las líneas aéreas del quizá. Un nombre fruto del sentido del humor de los militares noruegos que la atendían y que hablaban perfectamente inglés, pero no francés, y por tanto eran incapaces de entenderse con el cuerpo de guardia del aeródromo. Tampoco mostraban empeño alguno en conseguirlo. Los noruegos matamos a las ballenas y a las focas. Si tuviéramos delfines en nuestro mar, también los mataríamos, porque odiamos a los animales. Así que más vale que no se acerque por esta oficina ningún francés. ¿Usted no será francés? No, vengo a preguntar por los vuelos a la base de Ancona. Ya. Pues tome nota. Quizá haya un avión mañana o quizá esta tarde.
Quizá existan plazas libres y quizá lo autoricen a disponer de una. En el cuartel general me han asegurado, allí no quieren admitir que es aquí donde se toman las decisiones. Y aquí todo es maybe, quizás, hasta 5 minutos antes. Así que no se sabe si mañana habrá vuelo a Ancona. Está previsto para mañana a las 8:15. Me dijeron que eso era información reservada. Típico. Es que los ingleses no se enteran. Pero si hay vuelo, será a las 8:15. ¿Le han dicho que venga una hora antes? Sí. Pero no le habrán informado de que está prohibido que entren civiles en la base antes de las 9. No. Típico. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Venir antes de que toque la diana. Porque durante las noches no hay control de entrada. ¿A que tampoco tiene usted casco ni chaleco antibalas? No. Típico. ¿Podrían facilitármelos usted aquí? Quizás, amigo, quizás. Pero lo prohíbe el reglamento. Tendría que autorizarlo extraoficialmente el teniente. ¿Y dónde está el teniente? No está. Se ha ido a desayunar a la ciudad. Será típico, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabe? Al cabo de más de una hora de espera llegó el teniente, un oficial galo con apellido español que se apiadó de mi situación y se ofreció a prestarme un casco y un chaleco. ¿Cómo podré devolvérselo si yo me quedo en Italia? Entrégueselos al comandante del avión para que me los traiga cuando regrese, pero hágalo discretamente. ¿Qué tengo que decir si alguien me pregunta de dónde los he sacado? Nadie le preguntará. Si hiciéramos averiguaciones, ningún civil podría conseguirlos. Y nadie volaría en los aviones de la ONU, ni los periodistas, ni las organizaciones humanitarias. Así que tenemos instrucciones de hacer la vista gorda. Me los entregó de tapadillo en una bolsa de plástico. Servirán, aunque no sean de su talla. El reglamento dice que tiene que llevarlos, pero no exige que le sienten bien. El casco era diminuto, la cabeza no me entraba y parecía que llevaba un sombrero de hongo azul. Pero, al contrario, el chaleco antibalas era king size, gigantesco. Me quedaba como un barril. El francés se reía con razón al contemplarme, pero yo prefería vestirme de payaso que de centurión. Me habría molestado más el aspecto cuartelero que habrían podido darme esas prendas si hubieran sido de mi talla que aquel aire ridículo hasta la comicidad. A la mañana siguiente, disfrazado conforme al reglamento, me presenté en el aeropuerto. No hubo problema alguno para entrar, ni siquiera registraron mi equipaje. Un soldado me condujo hasta una sala de espera en el piso de arriba del barracón que ocupaban las Navy Airlines. Al llegar al final de las escaleras, le propinó un aparatoso patadón a una puerta de madera y masculló en el tono de quien repite una explicación rutinaria. Es que se atasca, no hay otra forma de abrirla. La habitación estaba totalmente a oscuras. Con un acomodador de cine, ayudándose de una linterna, me mostró una silla pegada a la pared. Siéntese ahí y espere con los otros hasta que lo llame. ¿No hay luz? Ya ve que no. Se estropeó hace días y no la han arreglado. El fuego de varios cigarrillos, toses y alguna conversación en voz muy baja me permitieron calcular que una docena de viajeros había llegado antes que yo. Después lo harían 3 o 4 más, siempre precedido del sobresalto que provocaba el obligado patadón en la puerta. Aguardaríamos un buen rato hasta que se nos dio la orden de salir apresuradamente. Bajamos las escaleras tropezando y corrimos por la pista, cegados por la luz del día. Y tras sortear unas cuantas barricadas de sacos terreros, trepamos al interior de la panza de un C-130 que tenía los motores en marcha y despegó inmediatamente. Con las prisas, no acerté a ponerme el maldito casco, que llevé en la mano hasta dejarlo a mis pies cuando me senté en el avión. Sospecho que las urgencias, como los madrugones que los militares siempre imponen, no se deben tanto a sus hábitos o necesidades, como al deseo de aparentar prontitud y eficacia. Y de igual modo estoy convencido de que la proverbial incomodidad de sus instalaciones, vehículos y equipamientos no obedece a razones de dureza o economía, ni tampoco al espíritu espartano de la institución, sino a la pretensión de dotarla de un ambiente de austeridad capaz de amortiguar las acusaciones de dispendio de unos presupuestos de defensa siempre discutibles. El caso es que las tropas transportadas a bordo de los cargueros militares sin insonorizar y calientes del mínimo confort tienen que llegar a sus destinos aturdidas por el ruido y con los riñones hechos polvo,
lo que no garantiza precisamente las mejores condiciones para un trabajo que se presume tan arriesgado como políticamente delicado. La guinda de aquel encuentro con el espíritu de los hermanos Marx la puso, ya en la base de Ancona, una máquina tragaperras con la que se entretenían las fuerzas italianas. Un videojuego erótico llenaba la cantina de gemidos sexuales a todo volumen, y sus ecos se extendían por buena parte del cuartel de la OTAN, prestándole un ambiente absurdo de prostíbulo barato. Nathalie, que como Lluvia, como Miguel o como yo, es muy animalista, nos va a leer una parte cortita que se titula La gratitud del mono macho. Una historia que va detrás como contrapunto a un viaje con Antonio Gálvez, está aquí la hija de Antonio Gálvez, ahí, y con Evaristo Canete, que hicimos a Johar, en el norte de Etiopía, donde Médicos Sin Fronteras había abierto una maternidad. Cometieron el error de pensar esa maternidad con una mentalidad española. Es decir, a las mujeres las hacían parir en una posición completamente distinta a la tradicional. Las atendían, en vez de mujeres parteras, médicos, hombres, que les afeitaban el pubis, que las abrían desconsideradamente de piernas y que las examinaban cubiertos con una mascarilla para que no se supiera quiénes eran, y les pasaban por el cuerpo una serie de cosas absurdas, como fonendoscopios, termómetros, etc. Aquello hizo que la maternidad fracasara, porque como no detuvieran militarmente a las mujeres, no había forma de convencerlas para que fuesen a parir allí. El primer paciente de aquel hospital fue un monito que habían cazado unos niños y que yo les compré. Y esta es la historia de lo que ocurrió con aquel monito. La gratitud del mono macho. Un mono fue el primer paciente del hospital de MSF en Johar, una población aislada por la guerra de clanes en el noreste de Somalia. Un grupo de niños se reunió ante sus puertas, atraído por los tambores de la fiesta de inauguración. Llevaban a rastras, atado por una cuerda, a un babuino de pocas semanas. Lo habían cazado de una pedrada y el pobre animal, aterrado, le servía de juguete. Se lo compré, con la condición de que me dijeran dónde lo habían capturado. La referencia no tenía pérdida. En un grupo de árboles, pegados a las ruinas de una fábrica de azúcar que habíamos filmado el día anterior. El cachorrillo, que tenía una ceja rota, estrenó la sala de curas. La enfermera Lourdes Lejarreta desinfectó la herida y le puso un par de puntos adhesivos. El pequeño babuino pareció tranquilizarse tocando mi barba y se durmió, abrazado a mí. Había que devolverlo a su hogar antes de que anocheciera. Así que movilicé a nuestra escolta armada y nos dirigimos a los restos de la vieja azucarera. Localizamos a un grupo de simios en la copa de los árboles. Desperté a la criatura y la alcé en mis manos para hacerla visible. Al reconocerlo, las hembras formaron un ruidoso guirigay. El monito se puso muy nervioso y trató de desprenderse de mí para regresar a su comunidad. Lo acerqué a los árboles y trepó corriendo. Fue recibido con verdadero cariño. Uno tras otro, todos los miembros de su familia lo acariciaron y examinaron. Cuando comprobaron que estaba bien, se lo llevaron a un enorme macho, que permanecía inmóvil contemplando el reencuentro. Descendió lentamente por el árbol y ya en tierra se aproximó a mí. Se detuvo a unos 3 metros de distancia cuando los pistoleros que me acompañaban quitaron los seguros de sus fusiles y le encañonaron. Temían que el enorme babuino me atacara. Los tranquilicé con un gesto, ordenándoles que bajaran las armas. Entonces el mono se incorporó, mostrando toda su envergadura. Me miró un momento a los ojos y bajó la cabeza. Tuve claro que me estaba dando las gracias por devolverle a su hijo.
Para hacerlo, había afrontado un serio peligro que conocía bien. Aquellos hombres tenían una gran capacidad de destrucción y violencia, pero su gratitud era mayor que su miedo. Finalmente, el animal dio media vuelta y regresó con su familia. La emoción que me erizó el vello me duró largo rato. Le voy a pedir a Lluvia si nos puede leer una historia cortita de un perro que vivimos, que nos impresionó en Honduras, en las montañas de Honduras, visitando a los campesinos cafetaleros que, bueno, cultivan unos granos de café, no mucho, y agricultura de subsistencia para ellos. Allí estábamos Jesús Mata, Carlos Oliván y yo, y a los tres nos impresionó la figura de aquel cafetalero. Hoy presentas este libro el día que ha desaparecido una corresponsal en Colombia. Así que, bueno, quería agradecer a todos los corresponsales, a todos los cámaras, a todos los que arriesgáis vuestra vida y dais vuestra vida por informar. Otro corazón más. Las aldeas de más difícil acceso en el corazón montañoso de Honduras, al sur de Santa Rosa de Copán, están formadas por precarias viviendas con techos de latón y suelos de tierra, sin vidrios en las ventanas, sin más agua que la de lluvia y carentes de luz eléctrica. Son casitas de una pobreza antigua y profunda, donde los campesinos se esfuerzan en resistir a los efectos devastadores de la especulación sobre el producto de su trabajo por parte de las grandes corporaciones que controlan el mercado mundial de alimentos. Durante un par de días, guiados por Vicente González, de ETEA, Jesús Mata, Fernando García Brioles y yo, serpenteamos por las laderas cubiertas de cafetales, visitando a las humildes familias que los cultivan. Allí conocimos al señor Villanueva, un agricultor de 51 años, aunque aparentase más de 70, que nos abrió las puertas de su hogar y nos invitó a unas tazas de café recién arrancado de la planta y tostado en su fogón. Villanueva no se parece en nada al Valdés de los anuncios, pese al bigote, el sombrero de paja, la camisa abierta y el caballo, porque Villanueva es extremadamente pobre, tras haber pasado la vida trabajando para sacar adelante a sus 10 hijos, 5 varones y 5 hembras, que han heredado de él la escasez y la miseria que se transmiten de generación en generación. Para asegurar el puchero, el bueno de Villanueva cultiva frijoles y algo de maíz, además de cuidar con esmero su cafetal. Nos lo contaba mirándonos a los ojos y asegurándonos que ser tan pobre no le había impedido ser feliz, porque estuvo muy enfermo y las facturas de médicos y farmacéuticos acabaron de arruinarlo. Pero decía que entonces su mujer le había demostrado una vez más su amor, diciéndole que lo vendiera todo y que pediría limosna si hacía falta para que siguiera vivo junto a ella. Después nos mostró con orgullo unas fotos de las bodas de sus hijos mayores que compartían con él apuros, tierra y trabajo. Y a nuestro alrededor se movía a saltos una perrita. Le faltaba la mitad de una pata delantera porque un mal día se la cortaron accidentalmente de un machetazo al desbrozar las matas donde dormía. Villanueva la vendó y logró que la herida cerrase. Aquí no hay médicos, ni para la gente ni para los animales, así que la curamos con cariño, nos explicaba. Por eso la llaman Trunca, que significa coja. Trunca había parido pocas semanas antes, un solo cachorro, porque la naturaleza es sabia y le daba de mamar bajo la cama de sus dueños. Otra boca más, dije yo. No, otro corazón más en la casa, me respondió Villanueva. Y yo sentí que Villanueva era un amigo, tan cercano a mí como lejano y enemigo me resulta Mr. Brabeck, el todopoderoso gran patrono de la multinacional Nestlé, una de las grandes corporaciones que se enriquecen gracias a la pobreza de hombres de verdad, como el señor Villanueva. Otro, Lluvia, el choripán y la revolución. Dime en qué página está. 364. A ver, no me nieguen que es complicado mantener la compostura leyendo estas cosas y editando estas cosas, o sea que no exageraba mucho cuando decía lo de que
que bueno, es cierto que mi mujer pensaba que me estaba volviendo bipolar porque pasaba de la risa al llanto de manera continuada, entonces no sabía muy bien qué ocurría, pero bueno, también aparte de decir, deja ya, vete a cenar, digo, ya, un momentito, un par más. Si me dejas el micrófono... Es incomodísimo esto de leer de un libro y sentado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, no te preocupes, no me voy a levantar, no me hagas levantarme, prefiero así. Bueno, el choripán y la revolución, ¿nos cuentas un poquito? Yo hace mucho tiempo que estoy enamorado de Buenos Aires y cerca de mi casa una noche cenando conocí a un niño que me hizo pensar mucho aquel niño y esta es la historia de aquel encuentro. El choripán y la revolución. Norberto tenía 14 años, pero aparentaba 11. Dormía en los portales de Buenos Aires desde que quedó abandonado con apenas 9 años tras la muerte de su madre y se alimentaba con la técnica de los perros callejeros, arrimándose a quienes comieran y mirándoles a los ojos en espera de que cayera algo. En la terraza de un bar de la Valle, Norberto se me acercó y me pidió un poco de mi choripán, como llaman los porteños a los bocadillos de chorizo asado. Quise invitarlo a uno entero, pero lo rechazó diciendo que se conformaba con que cortara un pedazo del mío. Después me preguntó si podía dar un par de tragos de mi limonada. Ya unidos por aquella modesta cena a medias, fue inevitable que habláramos de su situación y de la mía, que me contara algo de su vida y me preguntara qué hacía yo en Argentina. Fue una breve charla en la que, sin buscarlo, comparamos sus carencias con mis privilegios. Me contó que pasaba las noches en la entrada de unas galerías comerciales porque estaban bien iluminadas y eran seguras, y que por las mañanas iba a ducharse y lavar su ropa a un hogar para pibes de la calle. Se lamentó de no haber podido ir nunca a una escuela para aprender a leer. Cuando acabó de devorar su medio choripán, se despidió y se fue. Norberto me dejó mucho más que un recuerdo amargo, porque no me aceptó dinero ni que le comprase algo. Quiso que compartiera con él mi comida y mi bebida. Sin saberlo, me había dado una lección política con su pretensión de comerse la mitad de mi bocadillo. Durante un largo paseo, di 100 vueltas a la idea de que al partir en dos aquel choripán, se había quebrado por un instante la división del mundo entre ricos y pobres. El hecho de que Norberto exigiera una mínima parte de mis prioridades para paliar su hambre tenía un enorme valor simbólico, porque nos convertía en cómplices de un elemental impulso revolucionario para acabar con el criminal orden económico basado en una radical desigualdad que condena a millones de Norbertos a la miseria. Al cabo de un rato, volví a ver a Norberto. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha, cansado y sin rumbo, y me alejé cobardemente de él, como si huyera de lo que su figura representaba, pese a que no era la primera vez que escuchaba el relato de las penurias de un niño de la calle. Porque la vida de Norberto es muy parecida a la de muchos otros con quienes he hablado en distintos rincones del mundo. Casi idéntica a la de Asun, una niña limosnera de comida que años atrás me pidió un poquito de mi asado de tira en el popular Pipo, mi restaurante favorito con sus manteles de papel, y que me premió con un beso cuando me reconoció en la calle 2 noches después. Me acuerdo de esas criaturas cada vez que oigo barritar en la radio o la televisión algunos tipos dedicados a especular con billonarias operaciones financieras y celebrar el alza de los valores bursátiles. Aquellos niños serán hoy adultos, si es que han logrado sobrevivir, pero en sus lugares hay otros niños desamparados que siguen pidiendo a los afortunados como yo un pedazo de su choripán y unos tragos de su refresco. Es decir, que reclaman cada día un pedacito de esa revolución que soñamos para cambiar el mundo, pero que no fuimos capaces de hacer y ya nunca haremos. No estaban locos solo los militares de Yugoslavia. Ese sinsentido acompaña a los militares de todo el mundo. Lo sabe muy bien Ramón Lobo, que está allí detrás y que ha sido uno de los periodistas que mejor han contado algunas de las guerras de las últimas décadas. En Irak también demostraron ese absurdo y ese sinsentido que nos recordaban los hermanos Marx en Sarajevo. Le he pedido a Juan Margallo que nos lea una historia corta
que se titula «Están locos estos nuevos romanos» y que transcurre en Irak en los días siguientes a la caída de Saddam Hussein. Me he operado de cataratas hace poco. Espero que no me ocurra lo que me pasó en el ingreso de la Escuela de Arte Dramático, que doña Amparo Reyes me dijo: no te vamos a criticar, pero no has estado mal, lo que pasa es que no te hemos entendido nada. Es que estaba yo recién venido de Cáceres y hablaba así sin ese ni nada, y no me entendieron el pobre. Entonces, nos conocemos Vicente y yo desde aquellos célebres pateos del español, donde tuvieron que llegar a prohibir, y la policía estaba con los acomodadores para que no pateáramos, y nos llevábamos un abrigo y pateábamos al tiempo que aplaudíamos. No había manera. Con que este libro sea, no lo he leído, voy a leer ahora por primera vez este trozo, sea la mitad de aquel que leí y que tanto me gustó, de El alma de los verdugos, ya sería demasiado. Da la coincidencia de que ahí venía una historia de Chile en la que uno de los que arrojaba a presos desde los aviones le confesó, porque se había ahogado un hijo en una palangana o en una piscina, que era un castigo de Dios, y reconoció que él había participado en esos vuelos. Era así, ¿no? Pero yo creo que en este libro también ocurrirá como en ese, y como las historias que me cuentan, que no solamente hay dramas, hay cosas de partirse de risa. Me contó que en Perú, en la cárcel, los presos hicieron un pliego pidiendo que subieran más altas las alambradas porque los vecinos entraban y les robaban. Lo cuento y digo, es mentira. Cuando viene él digo, di que es verdad. Sí, sí. No hubo fondos del Estado peruano para hacer esa reforma en la cárcel, y entonces los presos la pagaron a escote y subieron la valla ellos mismos. Yo me he acordado mucho. También se cuenta en otro capítulo del libro. Así que a ver si entre las cataratas y tal me entienden ustedes a mí. 2 días después del hundimiento del régimen de Bagdad, de Saddam Hussein, los periodistas convivíamos con las tropas norteamericanas en los hoteles Sheraton y Palestina, separados por una explanada en la que se trasladaban los camiones de unidades móviles con salas de edición videográfica y donde se improvisó una terraza con sillas para hacer entrevistas, escribir o charlar. Aunque allí hablábamos cada día con oficiales y soldados estadounidenses, a su alto mando no se le ocurrió crear una oficina de información como es debido. Tan solo había una mesita con 2 uniformados y un teléfono. Cuando acudí a ellos para acreditarme, recibí la respuesta más inesperada: tenemos que llamar a Kuwait para dar cuenta de su petición, señor. ¿Pero es que se tramitan las credenciales en Kuwait? Digamos que sí, señor. ¿Y cuánto tardan en traerlas a Bagdad? Pregunté ingenuamente. No las traen. No hacemos papeles, señor. Entonces, ¿para qué tienen que llamar a Kuwait? Para que sepan quién está aquí y que pongan su nombre en una lista. Bueno, al menos tienen ustedes una lista de periodistas acreditados. No, no, señor, la tienen en Kuwait. Entonces, ¿para qué vale registrarse aquí? Tampoco yo lo sé muy bien. Señor, yo cumplo órdenes. ¿Y cómo puedo identificarme en los controles militares? Con su carnet de periodista o de la empresa para la que trabaja. También valen las credenciales extendidas por el Ministerio de Información del gobierno depuesto. Las del régimen de Saddam Hussein, sí señor. Bingo. Habían quedado legalizados los intérpretes y guías que disponían de documentos oficiales, pese a su justificada fama de actuar como policías de la dictadura. Todos ellos podían moverse a su antojo en el vigiladísimo recinto donde vivíamos y trabajábamos la inmensa mayoría de los corresponsales extranjeros, donde se encontraban algunas dependencias de mando militar norteamericano. Una semana más tarde, en plena alerta roja por los ataques de la resistencia baasista, tanto los intérpretes y guías indultados como los periodistas para quienes trabajaban seríamos considerados personal de rango, y se produjo un aparatoso registro militar en las habitaciones del Hotel Palestina, con el acostumbrado método del patadón en la puerta. Pero no se registró el vecino Sheraton. Algunos malpensados nos preguntábamos
si sería porque no funcionaban sus ascensores. ¿Están locos estos nuevos romanos? Durante todos estos años hemos tenido anécdotas personales divertidísimas. No cabrían todas, no en un libro de 600 páginas, sino en uno de 1800. Y muchas de ellas no están contadas porque, por una especie de pudor, para que nadie piense que somos unos frívolos o unos gamberros, o que nos reímos en las situaciones más dramáticas. En Ruanda, cuando había 20.000 cadáveres en las calles de la ciudad de Goma, que los enterradores agarraban los cadáveres de los brazos y de los pies y hacían 1, 2, 3 y lo arrojaban a la fosa común. Todos llevaban guantes. En una de esas operaciones, uno de los enterradores se lió y no soltó el cadáver y se fue tras él a la fosa, donde ya había otro montón de cuerpos. Se puso a gritar histérico y su compañero le tendió una mano para sacarlo de la fosa. Se quedó con el guante en la mano y él volvió a caer hacia atrás de cabeza entre todos los cuerpos. Nos echamos a reír todos. En aquella situación terrible y dramática, de repente brotó la risa entre nosotros espontáneamente, porque era una situación absolutamente ridícula y absurda pese a toda la tragedia que nos estaba rodeando. Ha habido otras que no he contado, pues porque a veces pueden parecer ridículas. Puedo contar una aquí en confianza, que es cuando aterrizamos Antonio Gálvez, Canete y yo en el aeropuerto, una pista de tierra de Ngara, en Tanzania, junto a la frontera de Ruanda, y Canete buscó un sitio en el que orinar. Encontró un riachuelo con unos troncos y aquello le pareció el sitio adecuado, hasta que de repente oí que pegaba un grito, se le cortaba la meada, con perdón, y daba un salto hacia atrás, porque aquel tronco resultó ser un cocodrilo. Un enorme cocodrilo al que parece que ofendió mucho aquel líquido caliente que caía sobre él. Y entonces Canete, recobrando la compostura, dijo simplemente: «Coño, y en Europa nos quejamos cuando hay ratas». Bueno, sí hay otras anécdotas como esta que, precisamente por eso, por ser así de personal y un poco ridícula, he preferido leerla yo. Se titula Letrinas bajo la lluvia. Estábamos José Luis Márquez, Antonio Olivas, creo que era, y yo, en Vietnam del Norte. A pesar de que estábamos en plena estación seca, llovía a cántaros en el norte de Vietnam, tanto que muchas calles de Hanoi estaban inundadas por un palmo de agua. Antes de recorrer las instalaciones del Regimiento 64 de Defensa Aérea, tuvimos que soportar la inevitable reunión con sus mandos para que nos expusieran el programa de la visita. La conferencia se desarrolló en una sala de juntas dotada de una larga mesa. A un lado los militares, al otro José Luis Márquez, Antonio Olivas y yo. Frente a nosotros, es decir, a espaldas de los oficiales vietnamitas, un ventanal de gran anchura ofrecía una visión en cinemascope del diluvio sobre los terrenos castrenses. Nada más empezar el discurso, el coronel jefe, Márquez, me susurró al oído: «Vicente, necesito ir al retrete». Le pedí que aguantase unos minutos. «Es que me cago», contestó. Desoyendo mis consejos, había desayunado una papaya y té verde, cuyos efectos laxantes suelen ser implacables. Interrumpí la conferencia, explicando que mi compañero se sentía indispuesto, y enseguida se ofrecieron a mostrarle dónde estaban las letrinas. El coronel retomó el relato sobre el glorioso pasado del destacamento con 48 aviones americanos derribados. Por el ventanal vimos que Márquez se alejaba conducido por 4 soldados que, armas al hombro, parecía que fueran a fusilarlo.
A unos 50 metros le ordenaron detenerse y le señalaron un punto del suelo. La letrina no era nada más que un agujero. Obedeció, se bajó los pantalones y se alivió bajo una lluvia torrencial. La importancia estratégica de la base de misiles centraba las explicaciones del coronel cuando resonó el bozarrón de Márquez a lo lejos. «¡Vicente, que no tengo papel!». Antonio y yo fingimos no haberle oído. Ante la falta de respuesta a sus necesidades higiénicas, José Luis decidió resolverlas por sí mismo del mejor modo posible. Sacó su cartera, extrajo de ella los billetes vietnamitas más grandes que llevaba y los utilizó. Cuando volvió a sentarse a mi lado, chorreaba de agua como si se hubiese caído a una piscina. Mientras el coronel se extendía en elogios sobre la heroica lucha del pueblo vietnamita contra el imperialismo, la pantalla de cinemascope que había tras él nos ofreció una secuencia de cine cómico. Los 4 soldados que habían escoltado a Márquez, ya desarmados, corrieron como locos hacia la letrina, se tiraron al suelo, sacaron los billetes higiénicos del agujero y forcejearon entre ellos por su posesión. ¡Qué hijos de puta!, musitó José Luis. El coronel se quedó cortado por nuestras carcajadas. Ninguno de los mandos militares entendió nuestra falta de respeto a sus palabras y yo no supe cómo explicarles de qué nos estábamos riendo. Pues poco más hay que decir. O sea, el libro es esto y mucho más. Es una especie de continuo relato que pasa de la indignación a la risa, pero una risa contenida. Es cierto que tú decías lo de la risa que surge en momentos trágicos. Bueno, Vicente y yo cruzamos nuestras vidas por primera vez hace muchos años en Bosnia. Y curiosamente, si uno no ha estado en una situación, a veces es difícil de entender, pero es que la risa te surge porque es el mecanismo para poder convivir con la ruina, con el hambre, con el dolor, etcétera, etcétera. Y te surge en situaciones que son imposibles, te ríes. Y si alguien te ve desde fuera, dice, Dios mío, estos son unos desalmados. Dice, no, es que o te ríes o revientas. O sea, es que curiosamente todo el mundo que conozco que ha pasado por estas situaciones siempre sale la risa. O sea, que estas risas que a veces generan estas situaciones son necesarias para poder vivir con una cierta cordura después de haber experimentado lo que has experimentado tú. Y poco más, es decir, muchas gracias a todos, a Natalie, a Lluvia, a Juan, a Mariano y a Vicente. Muchas gracias.